Minions and Monsters. Reseña de la película. Minions and Monsters es una nueva aventura animada de Illumination que lleva a los famosos Minions a un escenario bastante diferente, el Hollywood de los años 20, cuando el cine todavía estaba descubriendo todo su potencial. La película combina comedia, monstruos, aventuras y una buena dosis de caos, manteniendo ese estilo absurdo que caracteriza a los Minions. La historia presenta a una nueva generación de Minions, entre ellos James y Henry. Después de pasar por diferentes épocas buscando un amo malvado al que servir, terminan llegando al Hollywood de los años 20. Allí, por accidente, aparecen en el rodaje de una película y rápidamente se convierten en pequeñas estrellas del cine. Su popularidad crece de una manera inesperada, y los Minions comienzan a disfrutar de una vida llena de fama, dinero, fiestas y admiradores. Pero la fama no dura para siempre. Cuando el cine comienza a incorporar sonido y llegan las famosas películas habladas, los Minions tienen un problema bastante grande. Nadie entiende su idioma, el minionés. Poco a poco pierden su popularidad y terminan prácticamente en la calle. Es entonces cuando James y Henry descubren que realmente disfrutan haciendo películas. En lugar de volver simplemente a buscar otro villano al que servir, deciden intentar crear su propia película de monstruos. Para conseguir criaturas realmente aterradoras, utilizan un antiguo libro de hechizos que pertenecía a uno de sus antiguos jefes. Por supuesto, las cosas salen completamente mal. Los monstruos que consiguen despertar no están interesados en participar tranquilamente en una película. Empiezan a causar problemas y la situación rápidamente se convierte en una amenaza para todo el mundo. Ahora los Minions tienen que trabajar juntos para solucionar el desastre que ellos mismos provocaron. Uno de los aspectos más interesantes de Minions and Monsters es su ambientación. La película juega con la estética del Hollywood clásico y con el cine mudo, algo que le permite crear situaciones visuales muy divertidas. Los Minions funcionan especialmente bien en este contexto, porque gran parte de su humor depende de las expresiones, los movimientos exagerados y las situaciones físicas. La animación también es uno de los puntos fuertes. Los escenarios están llenos de detalles y las escenas con los monstruos ofrecen momentos bastante espectaculares. Además, la película mantiene un ritmo rápido, por lo que constantemente están ocurriendo nuevas situaciones. En cuanto al humor, hay muchos momentos diseñados principalmente para los niños, pero también existen algunos chistes y referencias que pueden resultar más entretenidos para los adultos. La película sabe perfectamente qué tipo de público tiene, y no intenta convertirse en algo demasiado serio. No todo es perfecto. La historia tiene una idea inicial bastante original, pero en algunos momentos termina recurriendo a fórmulas conocidas de la franquicia. Algunos críticos han señalado precisamente que la interesante idea relacionada con Hollywood termina perdiendo fuerza cuando la película entra de lleno en el caos habitual de los Minions. Aún así, Minions and Monsters consigue ser una película entretenida, divertida y fácil de disfrutar en familia. No necesita una historia demasiado complicada para funcionar. Su mayor objetivo es hacer reír y ofrecer una aventura llena de personajes extravagantes, monstruos y situaciones inesperadas. En conclusión, Minions and Monsters es una buena opción para quienes disfrutan del humor de los Minions. Su ambientación en el Hollywood de los años 20 le da un toque diferente, mientras que la animación y las escenas de comedia mantienen la película entretenida de principio a fin. Minions and Monsters. Reseña de la película. Minions and Monsters es una nueva aventura animada de Illumination que lleva a los famosos Minions a un escenario bastante diferente, el Hollywood de los años 20, cuando el cine todavía estaba descubriendo todo su potencial. La película combina comedia, monstruos, aventuras y una buena dosis de caos, manteniendo ese estilo absurdo que caracteriza a los Minions. La historia presenta a una nueva generación de Minions, entre ellos James y Henry. Después de pasar por diferentes épocas buscando un amo malvado al que servir, terminan llegando al Hollywood de los años 20. Allí, por accidente, aparecen en el rodaje de una película
y rápidamente se convierten en pequeñas estrellas del cine. Su popularidad crece de una manera inesperada, y los Minions comienzan a disfrutar de una vida llena de fama, dinero, fiestas y admiradores. Pero la fama no dura para siempre. Cuando el cine comienza a incorporar sonido y llegan las famosas películas habladas, los Minions tienen un problema bastante grande. Nadie entiende su idioma, el minionés. Poco a poco pierden su popularidad y terminan prácticamente en la calle. Es entonces cuando James y Henry descubren que realmente disfrutan haciendo películas. En lugar de volver simplemente a buscar otro villano al que servir, deciden intentar crear su propia película de monstruos. Para conseguir criaturas realmente aterradoras, utilizan un antiguo libro de hechizos que pertenecía a uno de sus antiguos jefes. Por supuesto, las cosas salen completamente mal. Los monstruos que consiguen despertar no están interesados en participar tranquilamente en una película. Empiezan a causar problemas y la situación rápidamente se convierte en una amenaza para todo el mundo. Ahora los Minions tienen que trabajar juntos para solucionar el desastre que ellos mismos provocaron. Uno de los aspectos más interesantes de Minions and Monsters es su ambientación. La película juega con la estética del Hollywood clásico y con el cine mudo, algo que le permite crear situaciones visuales muy divertidas. Los Minions funcionan especialmente bien en este contexto, porque gran parte de su humor depende de las expresiones, los movimientos exagerados y las situaciones físicas. La animación también es uno de los puntos fuertes. Los escenarios están llenos de detalles, y las escenas con los monstruos ofrecen momentos bastante espectaculares. Además, la película mantiene un ritmo rápido, por lo que constantemente están ocurriendo nuevas situaciones. En cuanto al humor, hay muchos momentos diseñados principalmente para los niños, pero también existen algunos chistes y referencias que pueden resultar más entretenidos para los adultos. La película sabe perfectamente qué tipo de público tiene, y no intenta convertirse en algo demasiado serio. No todo es perfecto. La historia tiene una idea inicial bastante original, pero en algunos momentos termina recurriendo a fórmulas conocidas de la franquicia. Algunos críticos han señalado precisamente que la interesante idea relacionada con Hollywood termina perdiendo fuerza cuando la película entra de lleno en el caos habitual de los Minions. Aún así, Minions and Monsters consigue ser una película entretenida, divertida y fácil de disfrutar en familia. No necesita una historia demasiado complicada para funcionar. Su mayor objetivo es hacer reír y ofrecer una aventura llena de personajes extravagantes, monstruos y situaciones inesperadas. En conclusión, Minions and Monsters es una buena opción para quienes disfrutan del humor de los Minions. Su ambientación en el Hollywood de los años 20 le da un toque diferente, mientras que la animación y las escenas de comedia mantienen la película entretenida de principio a fin. Minions and Monsters. Reseña de la película. Minions and Monsters es una nueva aventura animada de Illumination que lleva a los famosos Minions a un escenario bastante diferente, el Hollywood de los años 20, cuando el cine todavía estaba descubriendo todo su potencial. La película combina comedia, monstruos, aventuras y una buena dosis de caos, manteniendo ese estilo absurdo que caracteriza a los Minions. La historia presenta a una nueva generación de Minions, entre ellos James y Henry. Después de pasar por diferentes épocas buscando un amo malvado al que servir, terminan llegando al Hollywood de los años 20. Allí, por accidente, aparecen en el rodaje de una película, y rápidamente se convierten en pequeñas estrellas del cine. Su popularidad crece de una manera inesperada, y los Minions comienzan a disfrutar de una vida llena de fama, dinero, fiestas y admiradores. Pero la fama no dura para siempre. Cuando el cine comienza a incorporar sonido y llegan las famosas películas habladas, los Minions tienen un problema bastante grande. Nadie entiende su idioma, el minionés. Poco a poco pierden su popularidad y terminan prácticamente en la calle. Es entonces cuando James y Henry descubren que realmente disfrutan haciendo películas. En lugar de volver simplemente a buscar otro villano al que servir, deciden intentar crear su propia película de monstruos.
Para conseguir criaturas realmente aterradoras, utilizan un antiguo libro de hechizos que pertenecía a uno de sus antiguos jefes. Por supuesto, las cosas salen completamente mal. Los monstruos que consiguen despertar no están interesados en participar tranquilamente en una película. Empiezan a causar problemas y la situación rápidamente se convierte en una amenaza para todo el mundo. Ahora los Minions tienen que trabajar juntos para solucionar el desastre que ellos mismos provocaron. Uno de los aspectos más interesantes de Minions and Monsters es su ambientación. La película juega con la estética del Hollywood clásico y con el cine mudo, algo que le permite crear situaciones visuales muy divertidas. Los Minions funcionan especialmente bien en este contexto, porque gran parte de su humor depende de las expresiones, los movimientos exagerados y las situaciones físicas. La animación también es uno de los puntos fuertes. Los escenarios están llenos de detalles, y las escenas con los monstruos ofrecen momentos bastante espectaculares. Además, la película mantiene un ritmo rápido, por lo que constantemente están ocurriendo nuevas situaciones. En cuanto al humor, hay muchos momentos diseñados principalmente para los niños, pero también existen algunos chistes y referencias que pueden resultar más entretenidos para los adultos. La película sabe perfectamente qué tipo de público tiene, y no intenta convertirse en algo demasiado serio. No todo es perfecto. La historia tiene una idea inicial bastante original, pero en algunos momentos termina recurriendo a fórmulas conocidas de la franquicia. Algunos críticos han señalado precisamente que la interesante idea relacionada con Hollywood termina perdiendo fuerza cuando la película entra de lleno en el caos habitual de los Minions. Aún así, Minions and Monsters consigue ser una película entretenida, divertida y fácil de disfrutar en familia. No necesita una historia demasiado complicada para funcionar. Su mayor objetivo es hacer reír y ofrecer una aventura llena de personajes extravagantes, monstruos y situaciones inesperadas. En conclusión, Minions and Monsters es una buena opción para quienes disfrutan del humor de los Minions. Su ambientación en el Hollywood de los años 20 le da un toque diferente, mientras que la animación y las escenas de comedia mantienen la película entretenida de principio a fin. Minions and Monsters. Reseña de la película. Minions and Monsters es una nueva aventura animada de Illumination que lleva a los famosos Minions a un escenario bastante diferente, el Hollywood de los años 20, cuando el cine todavía estaba descubriendo todo su potencial. La película combina comedia, monstruos, aventuras y una buena dosis de caos, manteniendo ese estilo absurdo que caracteriza a los Minions. La historia presenta a una nueva generación de Minions, entre ellos James y Henry. Después de pasar por diferentes épocas buscando un amo malvado al que servir, terminan llegando al Hollywood de los años 20. Allí, por accidente, aparecen en el rodaje de una película y rápidamente se convierten en pequeñas estrellas del cine. Su popularidad crece de una manera inesperada, y los Minions comienzan a disfrutar de una vida llena de fama, dinero, fiestas y admiradores. Pero la fama no dura para siempre. Cuando el cine comienza a incorporar sonido y llegan las famosas películas habladas, los Minions tienen un problema bastante grande. Nadie entiende su idioma, el minionés. Poco a poco pierden su popularidad y terminan prácticamente en la calle. Es entonces cuando James y Henry descubren que realmente disfrutan haciendo películas. En lugar de volver simplemente a buscar otro villano al que servir, deciden intentar crear su propia película de monstruos. Para conseguir criaturas realmente aterradoras, utilizan un antiguo libro de hechizos que pertenecía a uno de sus antiguos jefes. Por supuesto, las cosas salen completamente mal. Los monstruos que consiguen despertar no están interesados en participar tranquilamente en una película. Empiezan a causar problemas y la situación rápidamente se convierte en una amenaza para todo el mundo. Ahora los Minions tienen que trabajar juntos para solucionar el desastre que ellos mismos provocaron. Uno de los aspectos más interesantes de Minions and Monsters es su ambientación. La película juega con la estética del Hollywood clásico y con el cine mudo, algo que le permite crear situaciones visuales muy divertidas.
Los Minions funcionan especialmente bien en este contexto, porque gran parte de su humor depende de las expresiones, los movimientos exagerados y las situaciones físicas. La animación también es uno de los puntos fuertes. Los escenarios están llenos de detalles, y las escenas con los monstruos ofrecen momentos bastante espectaculares. Además, la película mantiene un ritmo rápido, por lo que constantemente están ocurriendo nuevas situaciones. En cuanto al humor, hay muchos momentos diseñados principalmente para los niños, pero también existen algunos chistes y referencias que pueden resultar más entretenidos para los adultos. La película sabe perfectamente qué tipo de público tiene, y no intenta convertirse en algo demasiado serio. No todo es perfecto. La historia tiene una idea inicial bastante original, pero en algunos momentos termina recurriendo a fórmulas conocidas de la franquicia. Algunos críticos han señalado precisamente que la interesante idea relacionada con Hollywood termina perdiendo fuerza cuando la película entra de lleno en el caos habitual de los Minions. Aún así, Minions and Monsters consigue ser una película entretenida, divertida y fácil de disfrutar en familia. No necesita una historia demasiado complicada para funcionar. Su mayor objetivo es hacer reír y ofrecer una aventura llena de personajes extravagantes, monstruos y situaciones inesperadas. En conclusión, Minions and Monsters es una buena opción para quienes disfrutan del humor de los Minions. Su ambientación en el Hollywood de los años 20 le da un toque diferente, mientras que la animación y las escenas de comedia mantienen la película entretenida de principio a fin. Minions and Monsters. Reseña de la película. Minions and Monsters es una nueva aventura animada de Illumination que lleva a los famosos Minions a un escenario bastante diferente, el Hollywood de los años 20, cuando el cine todavía estaba descubriendo todo su potencial. La película combina comedia, monstruos, aventuras y una buena dosis de caos, manteniendo ese estilo absurdo que caracteriza a los Minions. La historia presenta a una nueva generación de Minions, entre ellos James y Henry. Después de pasar por diferentes épocas buscando un amo malvado al que servir, terminan llegando al Hollywood de los años 20. Allí, por accidente, aparecen en el rodaje de una película, y rápidamente se convierten en pequeñas estrellas del cine. Su popularidad crece de una manera inesperada, y los Minions comienzan a disfrutar de una vida llena de fama, dinero, fiestas y admiradores. Pero la fama no dura para siempre. Cuando el cine comienza a incorporar sonido y llegan las famosas películas habladas, los Minions tienen un problema bastante grande. Nadie entiende su idioma, el minionés. Poco a poco pierden su popularidad y terminan prácticamente en la calle. Es entonces cuando James y Henry descubren que realmente disfrutan haciendo películas. En lugar de volver simplemente a buscar otro villano al que servir, deciden intentar crear su propia película de monstruos. Para conseguir criaturas realmente aterradoras, utilizan un antiguo libro de hechizos que pertenecía a uno de sus antiguos jefes. Por supuesto, las cosas salen completamente mal. Los monstruos que consiguen despertar no están interesados en participar tranquilamente en una película. Empiezan a causar problemas y la situación rápidamente se convierte en una amenaza para todo el mundo. Ahora los Minions tienen que trabajar juntos para solucionar el desastre que ellos mismos provocaron. Uno de los aspectos más interesantes de Minions and Monsters es su ambientación. La película juega con la estética del Hollywood clásico y con el cine mudo, algo que le permite crear situaciones visuales muy divertidas. Los Minions funcionan especialmente bien en este contexto, porque gran parte de su humor depende de las expresiones, los movimientos exagerados y las situaciones físicas. La animación también es uno de los puntos fuertes. Los escenarios están llenos de detalles, y las escenas con los monstruos ofrecen momentos bastante espectaculares. Además, la película mantiene un ritmo rápido, por lo que constantemente están ocurriendo nuevas situaciones. En cuanto al humor, hay muchos momentos diseñados principalmente para los niños, pero también existen algunos chistes y referencias que pueden resultar más entretenidos para los adultos. La película sabe perfectamente qué tipo de público tiene,
y no intenta convertirse en algo demasiado serio. No todo es perfecto. La historia tiene una idea inicial bastante original, pero en algunos momentos termina recurriendo a fórmulas conocidas de la franquicia. Algunos críticos han señalado precisamente que la interesante idea relacionada con Hollywood termina perdiendo fuerza cuando la película entra de lleno en el caos habitual de los Minions. Aún así, Minions and Monsters consigue ser una película entretenida, divertida y fácil de disfrutar en familia. No necesita una historia demasiado complicada para funcionar. Su mayor objetivo es hacer reír y ofrecer una aventura llena de personajes extravagantes, monstruos y situaciones inesperadas. En conclusión, Minions and Monsters es una buena opción para quienes disfrutan del humor de los Minions. Su ambientación en el Hollywood de los años 20 le da un toque diferente, mientras que la animación y las escenas de comedia mantienen la película entretenida de principio a fin. Minions and Monsters. Reseña de la película. Minions and Monsters es una nueva aventura animada de Illumination que lleva a los famosos Minions a un escenario bastante diferente, el Hollywood de los años 20, cuando el cine todavía estaba descubriendo todo su potencial. La película combina comedia, monstruos, aventuras y una buena dosis de caos, manteniendo ese estilo absurdo que caracteriza a los Minions. La historia presenta una nueva generación de Minions, entre ellos James y Henry. Después de pasar por diferentes épocas buscando un amo malvado al que servir, terminan llegando al Hollywood de los años 20. Allí, por accidente, aparecen en el rodaje de una película y rápidamente se convierten en pequeñas estrellas del cine. Su popularidad crece de una manera inesperada, y los Minions comienzan a disfrutar de una vida llena de fama, dinero, fiestas y admiradores. Pero la fama no dura para siempre. Cuando el cine comienza a incorporar sonido y llegan las famosas películas habladas, los Minions tienen un problema bastante grande. Nadie entiende su idioma, el minionés. Poco a poco pierden su popularidad y terminan prácticamente en la calle. Es entonces cuando James y Henry descubren que realmente disfrutan haciendo películas. En lugar de volver simplemente a buscar otro villano al que servir, deciden intentar crear su propia película de monstruos. Para conseguir criaturas realmente aterradoras, utilizan un antiguo libro de hechizos que pertenecía a uno de sus antiguos jefes. Por supuesto, las cosas salen completamente mal. Los monstruos que consiguen despertar no están interesados en participar tranquilamente en una película. Empiezan a causar problemas y la situación rápidamente se convierte en una amenaza para todo el mundo. Ahora los Minions tienen que trabajar juntos para solucionar el desastre que ellos mismos provocaron. Uno de los aspectos más interesantes de Minions and Monsters es su ambientación. La película juega con la estética del Hollywood clásico y con el cine mudo, algo que le permite crear situaciones visuales muy divertidas. Los Minions funcionan especialmente bien en este contexto porque gran parte de su humor depende de las expresiones, los movimientos exagerados y las situaciones físicas. La animación también es uno de los puntos fuertes. Los escenarios están llenos de detalles y las escenas con los monstruos ofrecen momentos bastante espectaculares. Además, la película mantiene un ritmo rápido, por lo que constantemente están ocurriendo nuevas situaciones. En cuanto al humor, hay muchos momentos diseñados principalmente para los niños, pero también existen algunos chistes y referencias que pueden resultar más entretenidos para los adultos. La película sabe perfectamente qué tipo de público tiene, y no intenta convertirse en algo demasiado serio. No todo es perfecto. La historia tiene una idea inicial bastante original, pero en algunos momentos termina recurriendo a fórmulas conocidas de la franquicia. Algunos críticos han señalado precisamente que la interesante idea relacionada con Hollywood termina perdiendo fuerza cuando la película entra de lleno en el caos habitual de los Minions. Aún así, Minions and Monsters consigue ser una película entretenida, divertida y fácil de disfrutar en familia. No necesita una historia demasiado complicada para funcionar. Su mayor objetivo es hacer reír y ofrecer una aventura llena de personajes extravagantes, monstruos y situaciones inesperadas.
En conclusión, Minions and Monsters es una buena opción para quienes disfrutan del humor de los Minions. Su ambientación en el Hollywood de los años 20 le da un toque diferente, mientras que la animación y las escenas de comedia mantienen la película entretenida de principio a fin. Minions and Monsters. Reseña de la película. Minions and Monsters es una nueva aventura animada de Illumination que lleva a los famosos Minions a un escenario bastante diferente, el Hollywood de los años 20, cuando el cine todavía estaba descubriendo todo su potencial. La película combina comedia, monstruos, aventuras y una buena dosis de caos, manteniendo ese estilo absurdo que caracteriza a los Minions. La historia presenta a una nueva generación de Minions, entre ellos James y Henry. Después de pasar por diferentes épocas buscando un amo malvado al que servir, terminan llegando al Hollywood de los años 20. Allí, por accidente, aparecen en el rodaje de una película y rápidamente se convierten en pequeñas estrellas del cine. Su popularidad crece de una manera inesperada, y los Minions comienzan a disfrutar de una vida llena de fama, dinero, fiestas y admiradores. Pero la fama no dura para siempre. Cuando el cine comienza a incorporar sonido y llegan las famosas películas habladas, los Minions tienen un problema bastante grande. Nadie entiende su idioma, el minionés. Poco a poco pierden su popularidad y terminan prácticamente en la calle. Es entonces cuando James y Henry descubren que realmente disfrutan haciendo películas. En lugar de volver simplemente a buscar otro villano al que servir, deciden intentar crear su propia película de monstruos. Para conseguir criaturas realmente aterradoras, utilizan un antiguo libro de hechizos que pertenecía a uno de sus antiguos jefes. Por supuesto, las cosas salen completamente mal. Los monstruos que consiguen despertar no están interesados en participar tranquilamente en una película. Empiezan a causar problemas y la situación rápidamente se convierte en una amenaza para todo el mundo. Ahora los Minions tienen que trabajar juntos para solucionar el desastre que ellos mismos provocaron. Uno de los aspectos más interesantes de Minions and Monsters es su ambientación. La película juega con la estética del Hollywood clásico y con el cine mudo, algo que le permite crear situaciones visuales muy divertidas. Los Minions funcionan especialmente bien en este contexto, porque gran parte de su humor depende de las expresiones, los movimientos exagerados y las situaciones físicas. La animación también es uno de los puntos fuertes. Los escenarios están llenos de detalles y las escenas con los monstruos ofrecen momentos bastante espectaculares. Además, la película mantiene un ritmo rápido, por lo que constantemente están ocurriendo nuevas situaciones. En cuanto al humor, hay muchos momentos diseñados principalmente para los niños, pero también existen algunos chistes y referencias que pueden resultar más entretenidos para los adultos. La película sabe perfectamente qué tipo de público tiene, y no intenta convertirse en algo demasiado serio. No todo es perfecto. La historia tiene una idea inicial bastante original, pero en algunos momentos termina recurriendo a fórmulas conocidas de la franquicia. Algunos críticos han señalado precisamente que la interesante idea relacionada con Hollywood termina perdiendo fuerza cuando la película entra de lleno en el caos habitual de los Minions. Aún así, Minions and Monsters consigue ser una película entretenida, divertida y fácil de disfrutar en familia. No necesita una historia demasiado complicada para funcionar. Su mayor objetivo es hacer reír y ofrecer una aventura llena de personajes extravagantes, monstruos y situaciones inesperadas. En conclusión, Minions and Monsters es una buena opción para quienes disfrutan del humor de los Minions. Su ambientación en el Hollywood de los años 20 le da un toque diferente, mientras que la animación y las escenas de comedia mantienen la película entretenida de principio a fin. Minions and Monsters. Reseña de la película. Minions and Monsters es una nueva aventura animada de Illumination que lleva a los famosos Minions a un escenario bastante diferente, el Hollywood de los años 20, cuando el cine todavía estaba descubriendo todo su potencial. La película combina comedia, monstruos, aventuras y una buena dosis de caos, manteniendo ese estilo absurdo que caracteriza a los Minions.
La historia presenta una nueva generación de Minions, entre ellos James y Henry. Después de pasar por diferentes épocas buscando un amo malvado al que servir, terminan llegando al Hollywood de los años 20. Allí, por accidente, aparecen en el rodaje de una película y rápidamente se convierten en pequeñas estrellas del cine. Su popularidad crece de una manera inesperada, y los Minions comienzan a disfrutar de una vida llena de fama, dinero, fiestas y admiradores. Pero la fama no dura para siempre. Cuando el cine comienza a incorporar sonido y llegan las famosas películas habladas, los Minions tienen un problema bastante grande. Nadie entiende su idioma, el minionés. Poco a poco pierden su popularidad y terminan prácticamente en la calle. Es entonces cuando James y Henry descubren que realmente disfrutan haciendo películas. En lugar de volver simplemente a buscar otro villano al que servir, deciden intentar crear su propia película de monstruos. Para conseguir criaturas realmente aterradoras, utilizan un antiguo libro de hechizos que pertenecía a uno de sus antiguos jefes. Por supuesto, las cosas salen completamente mal. Los monstruos que consiguen despertar no están interesados en participar tranquilamente en una película. Empiezan a causar problemas y la situación rápidamente se convierte en una amenaza para todo el mundo. Ahora los Minions tienen que trabajar juntos para solucionar el desastre que ellos mismos provocaron. Uno de los aspectos más interesantes de Minions and Monsters es su ambientación. La película juega con la estética del Hollywood clásico y con el cine mudo, algo que le permite crear situaciones visuales muy divertidas. Los Minions funcionan especialmente bien en este contexto, porque gran parte de su humor depende de las expresiones, los movimientos exagerados y las situaciones físicas. La animación también es uno de los puntos fuertes. Los escenarios están llenos de detalles, y las escenas con los monstruos ofrecen momentos bastante espectaculares. Además, la película mantiene un ritmo rápido, por lo que constantemente están ocurriendo nuevas situaciones. En cuanto al humor, hay muchos momentos diseñados principalmente para los niños, pero también existen algunos chistes y referencias que pueden resultar más entretenidos para los adultos. La película sabe perfectamente qué tipo de público tiene, y no intenta convertirse en algo demasiado serio. No todo es perfecto. La historia tiene una idea inicial bastante original, pero en algunos momentos termina recurriendo a fórmulas conocidas de la franquicia. Algunos críticos han señalado precisamente que la interesante idea relacionada con Hollywood termina perdiendo fuerza cuando la película entra de lleno en el caos habitual de los Minions. Aún así, Minions and Monsters consigue ser una película entretenida, divertida y fácil de disfrutar en familia. No necesita una historia demasiado complicada para funcionar. Su mayor objetivo es hacer reír y ofrecer una aventura llena de personajes extravagantes, monstruos y situaciones inesperadas. En conclusión, Minions and Monsters es una buena opción para quienes disfrutan del humor de los Minions. Su ambientación en el Hollywood de los años 20 le da un toque diferente, mientras que la animación y las escenas de comedia mantienen la película entretenida de principio a fin. Minions and Monsters. Reseña de la película. Minions and Monsters es una nueva aventura animada de Illumination que lleva a los famosos Minions a un escenario bastante diferente, el Hollywood de los años 20, cuando el cine todavía estaba descubriendo todo su potencial. La película combina comedia, monstruos, aventuras y una buena dosis de caos, manteniendo ese estilo absurdo que caracteriza a los Minions. La historia presenta una nueva generación de Minions, entre ellos James y Henry. Después de pasar por diferentes épocas buscando un amo malvado al que servir, terminan llegando al Hollywood de los años 20. Allí, por accidente, aparecen en el rodaje de una película y rápidamente se convierten en pequeñas estrellas del cine. Su popularidad crece de una manera inesperada, y los Minions comienzan a disfrutar de una vida llena de fama, dinero, fiestas y admiradores. Pero la fama no dura para siempre. Cuando el cine comienza a incorporar sonido y llegan las famosas películas habladas, los Minions tienen un problema bastante grande. Nadie entiende su idioma, el minionés.
Poco a poco pierden su popularidad y terminan prácticamente en la calle. Es entonces cuando James y Henry descubren que realmente disfrutan haciendo películas. En lugar de volver simplemente a buscar otro villano al que servir, deciden intentar crear su propia película de monstruos. Para conseguir criaturas realmente aterradoras, utilizan un antiguo libro de hechizos que pertenecía a uno de sus antiguos jefes. Por supuesto, las cosas salen completamente mal. Los monstruos que consiguen despertar no están interesados en participar tranquilamente en una película. Empiezan a causar problemas y la situación rápidamente se convierte en una amenaza para todo el mundo. Ahora los Minions tienen que trabajar juntos para solucionar el desastre que ellos mismos provocaron. Uno de los aspectos más interesantes de Minions and Monsters es su ambientación. La película juega con la estética del Hollywood clásico y con el cine mudo, algo que le permite crear situaciones visuales muy divertidas. Los Minions funcionan especialmente bien en este contexto, porque gran parte de su humor depende de las expresiones, los movimientos exagerados y las situaciones físicas. La animación también es uno de los puntos fuertes. Los escenarios están llenos de detalles, y las escenas con los monstruos ofrecen momentos bastante espectaculares. Además, la película mantiene un ritmo rápido, por lo que constantemente están ocurriendo nuevas situaciones. En cuanto al humor, hay muchos momentos diseñados principalmente para los niños, pero también existen algunos chistes y referencias que pueden resultar más entretenidos para los adultos. La película sabe perfectamente qué tipo de público tiene, y no intenta convertirse en algo demasiado serio. No todo es perfecto. La historia tiene una idea inicial bastante original, pero en algunos momentos termina recurriendo a fórmulas conocidas de la franquicia. Algunos críticos han señalado precisamente que la interesante idea relacionada con Hollywood termina perdiendo fuerza cuando la película entra de lleno en el caos habitual de los Minions. Aún así, Minions and Monsters consigue ser una película entretenida, divertida y fácil de disfrutar en familia. No necesita una historia demasiado complicada para funcionar. Su mayor objetivo es hacer reír y ofrecer una aventura llena de personajes extravagantes, monstruos y situaciones inesperadas. En conclusión, Minions and Monsters es una buena opción para quienes disfrutan del humor de los Minions. Su ambientación en el Hollywood de los años 20 le da un toque diferente, mientras que la animación y las escenas de comedia mantienen la película entretenida de principio a fin. Minions and Monsters. Reseña de la película. Minions and Monsters es una nueva aventura animada de Illumination que lleva a los famosos Minions a un escenario bastante diferente, el Hollywood de los años 20, cuando el cine todavía estaba descubriendo todo su potencial. La película combina comedia, monstruos, aventuras y una buena dosis de caos, manteniendo ese estilo absurdo que caracteriza a los Minions. La historia presenta a una nueva generación de Minions, entre ellos James y Henry. Después de pasar por diferentes épocas buscando un amo malvado al que servir, terminan llegando al Hollywood de los años 20. Allí, por accidente, aparecen en el rodaje de una película, y rápidamente se convierten en pequeñas estrellas del cine. Su popularidad crece de una manera inesperada, y los Minions comienzan a disfrutar de una vida llena de fama, dinero, fiestas y admiradores. Pero la fama no dura para siempre. Cuando el cine comienza a incorporar sonido y llegan las famosas películas habladas, los Minions tienen un problema bastante grande. Nadie entiende su idioma, el minionés. Poco a poco pierden su popularidad y terminan prácticamente en la calle. Es entonces cuando James y Henry descubren que realmente disfrutan haciendo películas. En lugar de volver simplemente a buscar otro villano al que servir, deciden intentar crear su propia película de monstruos. Para conseguir criaturas realmente aterradoras, utilizan un antiguo libro de hechizos que pertenecía a uno de sus antiguos jefes. Por supuesto, las cosas salen completamente mal. Los monstruos que consiguen despertar no están interesados en participar tranquilamente en una película. Empiezan a causar problemas y la situación rápidamente se convierte en una amenaza para todo el mundo. Ahora los Minions
tienen que trabajar juntos para solucionar el desastre que ellos mismos provocaron. Uno de los aspectos más interesantes de Minions and Monsters es su ambientación. La película juega con la estética del Hollywood clásico y con el cine mudo, algo que le permite crear situaciones visuales muy divertidas. Los Minions funcionan especialmente bien en este contexto, porque gran parte de su humor depende de las expresiones, los movimientos exagerados y las situaciones físicas. La animación también es uno de los puntos fuertes. Los escenarios están llenos de detalles, y las escenas con los monstruos ofrecen momentos bastante espectaculares. Además, la película mantiene un ritmo rápido, por lo que constantemente están ocurriendo nuevas situaciones. En cuanto al humor, hay muchos momentos diseñados principalmente para los niños, pero también existen algunos chistes y referencias que pueden resultar más entretenidos para los adultos. La película sabe perfectamente qué tipo de público tiene, y no intenta convertirse en algo demasiado serio. No todo es perfecto. La historia tiene una idea inicial bastante original, pero en algunos momentos termina recurriendo a fórmulas conocidas de la franquicia. Algunos críticos han señalado precisamente que la interesante idea relacionada con Hollywood termina perdiendo fuerza cuando la película entra de lleno en el caos habitual de los Minions. Aún así, Minions and Monsters consigue ser una película entretenida, divertida y fácil de disfrutar en familia. No necesita una historia demasiado complicada para funcionar. Su mayor objetivo es hacer reír y ofrecer una aventura llena de personajes extravagantes, monstruos y situaciones inesperadas. En conclusión, Minions and Monsters es una buena opción para quienes disfrutan del humor de los Minions. Su ambientación en el Hollywood de los años 20 le da un toque diferente, mientras que la animación y las escenas de comedia mantienen la película entretenida de principio a fin. Minions and Monsters. Reseña de la película. Minions and Monsters es una nueva aventura animada de Illumination que lleva a los famosos Minions a un escenario bastante diferente, el Hollywood de los años 20, cuando el cine todavía estaba descubriendo todo su potencial. La película combina comedia, monstruos, aventuras y una buena dosis de caos, manteniendo ese estilo absurdo que caracteriza a los Minions. La historia presenta a una nueva generación de Minions, entre ellos James y Henry. Después de pasar por diferentes épocas buscando un amo malvado al que servir, terminan llegando al Hollywood de los años 20. Allí, por accidente, aparecen en el rodaje de una película, y rápidamente se convierten en pequeñas estrellas del cine. Su popularidad crece de una manera inesperada, y los Minions comienzan a disfrutar de una vida llena de fama, dinero, fiestas y admiradores. Pero la fama no dura para siempre. Cuando el cine comienza a incorporar sonido y llegan las famosas películas habladas, los Minions tienen un problema bastante grande. Nadie entiende su idioma, el minionés. Poco a poco pierden su popularidad y terminan prácticamente en la calle. Es entonces cuando James y Henry descubren que realmente disfrutan haciendo películas. En lugar de volver simplemente a buscar otro villano al que servir, deciden intentar crear su propia película de monstruos. Para conseguir criaturas realmente aterradoras, utilizan un antiguo libro de hechizos que pertenecía a uno de sus antiguos jefes. Por supuesto, las cosas salen completamente mal. Los monstruos que consiguen despertar no están interesados en participar tranquilamente en una película. Empiezan a causar problemas y la situación rápidamente se convierte en una amenaza para todo el mundo. Ahora los Minions tienen que trabajar juntos para solucionar el desastre que ellos mismos provocaron. Uno de los aspectos más interesantes de Minions and Monsters es su ambientación. La película juega con la estética del Hollywood clásico y con el cine mudo, algo que le permite crear situaciones visuales muy divertidas. Los Minions funcionan especialmente bien en este contexto, porque gran parte de su humor depende de las expresiones, los movimientos exagerados y las situaciones físicas. La animación también es uno de los puntos fuertes. Los escenarios están llenos de detalles, y las escenas con los monstruos ofrecen momentos bastante espectaculares. Además, la película mantiene un ritmo rápido,
por lo que constantemente están ocurriendo nuevas situaciones. En cuanto al humor, hay muchos momentos diseñados principalmente para los niños, pero también existen algunos chistes y referencias que pueden resultar más entretenidos para los adultos. La película sabe perfectamente qué tipo de público tiene, y no intenta convertirse en algo demasiado serio. No todo es perfecto. La historia tiene una idea inicial bastante original, pero en algunos momentos termina recurriendo a fórmulas conocidas de la franquicia. Algunos críticos han señalado precisamente que la interesante idea relacionada con Hollywood termina perdiendo fuerza cuando la película entra de lleno en el caos habitual de los Minions. Aún así, Minions and Monsters consigue ser una película entretenida, divertida y fácil de disfrutar en familia. No necesita una historia demasiado complicada para funcionar. Su mayor objetivo es hacer reír y ofrecer una aventura llena de personajes extravagantes, monstruos y situaciones inesperadas. En conclusión, Minions and Monsters es una buena opción para quienes disfrutan del humor de los Minions. Su ambientación en el Hollywood de los años 20 le da un toque diferente, mientras que la animación y las escenas de comedia mantienen la película entretenida de principio a fin. Minions and Monsters. Reseña de la película. Minions and Monsters es una nueva aventura animada de Illumination que lleva a los famosos Minions a un escenario bastante diferente, el Hollywood de los años 20, cuando el cine todavía estaba descubriendo todo su potencial. La película combina comedia, monstruos, aventuras y una buena dosis de caos, manteniendo ese estilo absurdo que caracteriza a los Minions. La historia presenta a una nueva generación de Minions, entre ellos James y Henry. Después de pasar por diferentes épocas buscando un amo malvado al que servir, terminan llegando al Hollywood de los años 20. Allí, por accidente, aparecen en el rodaje de una película y rápidamente se convierten en pequeñas estrellas del cine. Su popularidad crece de una manera inesperada, y los Minions comienzan a disfrutar de una vida llena de fama, dinero, fiestas y admiradores. Pero la fama no dura para siempre. Cuando el cine comienza a incorporar sonido y llegan las famosas películas habladas, los Minions tienen un problema bastante grande. Nadie entiende su idioma, el minionés. Poco a poco pierden su popularidad y terminan prácticamente en la calle. Es entonces cuando James y Henry descubren que realmente disfrutan haciendo películas. En lugar de volver simplemente a buscar otro villano al que servir, deciden intentar crear su propia película de monstruos. Para conseguir criaturas realmente aterradoras, utilizan un antiguo libro de hechizos que pertenecía a uno de sus antiguos jefes. Por supuesto, las cosas salen completamente mal. Los monstruos que consiguen despertar no están interesados en participar tranquilamente en una película. Empiezan a causar problemas y la situación rápidamente se convierte en una amenaza para todo el mundo. Ahora los Minions tienen que trabajar juntos para solucionar el desastre que ellos mismos provocaron. Uno de los aspectos más interesantes de Minions and Monsters es su ambientación. La película juega con la estética del Hollywood clásico y con el cine mudo, algo que le permite crear situaciones visuales muy divertidas. Los Minions funcionan especialmente bien en este contexto, porque gran parte de su humor depende de las expresiones, los movimientos exagerados y las situaciones físicas. La animación también es uno de los puntos fuertes. Los escenarios están llenos de detalles, y las escenas con los monstruos ofrecen momentos bastante espectaculares. Además, la película mantiene un ritmo rápido, por lo que constantemente están ocurriendo nuevas situaciones. En cuanto al humor, hay muchos momentos diseñados principalmente para los niños, pero también existen algunos chistes y referencias que pueden resultar más entretenidos para los adultos. La película sabe perfectamente qué tipo de público tiene, y no intenta convertirse en algo demasiado serio. No todo es perfecto. La historia tiene una idea inicial bastante original, pero en algunos momentos termina recurriendo a fórmulas conocidas de la franquicia. Algunos críticos han señalado precisamente que la interesante idea relacionada con Hollywood termina perdiendo fuerza cuando la película entra de lleno en el caos habitual de los Minions. Aún así,
Minions and Monsters consigue ser una película entretenida, divertida y fácil de disfrutar en familia. No necesita una historia demasiado complicada para funcionar. Su mayor objetivo es hacer reír y ofrecer una aventura llena de personajes extravagantes, monstruos y situaciones inesperadas. En conclusión, Minions and Monsters es una buena opción para quienes disfrutan del humor de los Minions. Su ambientación en el Hollywood de los años 20 le da un toque diferente, mientras que la animación y las escenas de comedia mantienen la película entretenida de principio a fin. Minions and Monsters. Reseña de la película. Minions and Monsters es una nueva aventura animada de Illumination que lleva a los famosos Minions a un escenario bastante diferente, el Hollywood de los años 20, cuando el cine todavía estaba descubriendo todo su potencial. La película combina comedia, monstruos, aventuras y una buena dosis de caos, manteniendo ese estilo absurdo que caracteriza a los Minions. La historia presenta a una nueva generación de Minions, entre ellos James y Henry. Después de pasar por diferentes épocas buscando un amo malvado al que servir, terminan llegando al Hollywood de los años 20. Allí, por accidente, aparecen en el rodaje de una película y rápidamente se convierten en pequeñas estrellas del cine. Su popularidad crece de una manera inesperada, y los Minions comienzan a disfrutar de una vida llena de fama, dinero, fiestas y admiradores. Pero la fama no dura para siempre. Cuando el cine comienza a incorporar sonido y llegan las famosas películas habladas, los Minions tienen un problema bastante grande. Nadie entiende su idioma, el minionés. Poco a poco pierden su popularidad y terminan prácticamente en la calle. Es entonces cuando James y Henry descubren que realmente disfrutan haciendo películas. En lugar de volver simplemente a buscar otro villano al que servir, deciden intentar crear su propia película de monstruos. Para conseguir criaturas realmente aterradoras, utilizan un antiguo libro de hechizos que pertenecía a uno de sus antiguos jefes. Por supuesto, las cosas salen completamente mal. Los monstruos que consiguen despertar no están interesados en participar tranquilamente en una película. Empiezan a causar problemas y la situación rápidamente se convierte en una amenaza para todo el mundo. Ahora los Minions tienen que trabajar juntos para solucionar el desastre que ellos mismos provocaron. Uno de los aspectos más interesantes de Minions and Monsters es su ambientación. La película juega con la estética del Hollywood clásico y con el cine mudo, algo que le permite crear situaciones visuales muy divertidas. Los Minions funcionan especialmente bien en este contexto, porque gran parte de su humor depende de las expresiones, los movimientos exagerados y las situaciones físicas. La animación también es uno de los puntos fuertes. Los escenarios están llenos de detalles, y las escenas con los monstruos ofrecen momentos bastante espectaculares. Además, la película mantiene un ritmo rápido, por lo que constantemente están ocurriendo nuevas situaciones. En cuanto al humor, hay muchos momentos diseñados principalmente para los niños, pero también existen algunos chistes y referencias que pueden resultar más entretenidos para los adultos. La película sabe perfectamente qué tipo de público tiene, y no intenta convertirse en algo demasiado serio. No todo es perfecto. La historia tiene una idea inicial bastante original, pero en algunos momentos termina recurriendo a fórmulas conocidas de la franquicia. Algunos críticos han señalado precisamente que la interesante idea relacionada con Hollywood termina perdiendo fuerza cuando la película entra de lleno en el caos habitual de los Minions. Aún así, Minions and Monsters consigue ser una película entretenida, divertida y fácil de disfrutar en familia. No necesita una historia demasiado complicada para funcionar. Su mayor objetivo es hacer reír y ofrecer una aventura llena de personajes extravagantes, monstruos y situaciones inesperadas. En conclusión, Minions and Monsters es una buena opción para quienes disfrutan del humor de los Minions. Su ambientación en el Hollywood de los años 20 le da un toque diferente, mientras que la animación y las escenas de comedia mantienen la película entretenida de principio a fin. Minions and Monsters. Reseña de la película. Minions and Monsters es una nueva aventura animada de Illumination
que lleva a los famosos Minions a un escenario bastante diferente, el Hollywood de los años 20, cuando el cine todavía estaba descubriendo todo su potencial. La película combina comedia, monstruos, aventuras y una buena dosis de caos, manteniendo ese estilo absurdo que caracteriza a los Minions. La historia presenta una nueva generación de Minions, entre ellos James y Henry. Después de pasar por diferentes épocas buscando un amo malvado al que servir, terminan llegando al Hollywood de los años 20. Allí, por accidente, aparecen en el rodaje de una película y rápidamente se convierten en pequeñas estrellas del cine. Su popularidad crece de una manera inesperada, y los Minions comienzan a disfrutar de una vida llena de fama, dinero, fiestas y admiradores. Pero la fama no dura para siempre. Cuando el cine comienza a incorporar sonido y llegan las famosas películas habladas, los Minions tienen un problema bastante grande. Nadie entiende su idioma, el minionés. Poco a poco pierden su popularidad y terminan prácticamente en la calle. Es entonces cuando James y Henry descubren que realmente disfrutan haciendo películas. En lugar de volver simplemente a buscar otro villano al que servir, deciden intentar crear su propia película de monstruos. Para conseguir criaturas realmente aterradoras, utilizan un antiguo libro de hechizos que pertenecía a uno de sus antiguos jefes. Por supuesto, las cosas salen completamente mal. Los monstruos que consiguen despertar no están interesados en participar tranquilamente en una película. Empiezan a causar problemas y la situación rápidamente se convierte en una amenaza para todo el mundo. Ahora los Minions tienen que trabajar juntos para solucionar el desastre que ellos mismos provocaron. Uno de los aspectos más interesantes de Minions and Monsters es su ambientación. La película juega con la estética del Hollywood clásico y con el cine mudo, algo que le permite crear situaciones visuales muy divertidas. Los Minions funcionan especialmente bien en este contexto, porque gran parte de su humor depende de las expresiones, los movimientos exagerados y las situaciones físicas. La animación también es uno de los puntos fuertes. Los escenarios están llenos de detalles, y las escenas con los monstruos ofrecen momentos bastante espectaculares. Además, la película mantiene un ritmo rápido, por lo que constantemente están ocurriendo nuevas situaciones. En cuanto al humor, hay muchos momentos diseñados principalmente para los niños, pero también existen algunos chistes y referencias que pueden resultar más entretenidos para los adultos. La película sabe perfectamente qué tipo de público tiene, y no intenta convertirse en algo demasiado serio. No todo es perfecto. La historia tiene una idea inicial bastante original, pero en algunos momentos termina recurriendo a fórmulas conocidas de la franquicia. Algunos críticos han señalado precisamente que la interesante idea relacionada con Hollywood termina perdiendo fuerza cuando la película entra de lleno en el caos habitual de los Minions. Aún así, Minions and Monsters consigue ser una película entretenida, divertida y fácil de disfrutar en familia. No necesita una historia demasiado complicada para funcionar. Su mayor objetivo es hacer reír y ofrecer una aventura llena de personajes extravagantes, monstruos y situaciones inesperadas. En conclusión, Minions and Monsters es una buena opción para quienes disfrutan del humor de los Minions. Su ambientación en el Hollywood de los años 20 le da un toque diferente, mientras que la animación y las escenas de comedia mantienen la película entretenida de principio a fin. Minions and Monsters. Reseña de la película. Minions and Monsters es una nueva aventura animada de Illumination que lleva a los famosos Minions a un escenario bastante diferente, el Hollywood de los años 20, cuando el cine todavía estaba descubriendo todo su potencial. La película combina comedia, monstruos, aventuras y una buena dosis de caos, manteniendo ese estilo absurdo que caracteriza a los Minions. La historia presenta una nueva generación de Minions, entre ellos James y Henry. Después de pasar por diferentes épocas buscando un amo malvado al que servir, terminan llegando al Hollywood de los años 20. Allí, por accidente, aparecen en el rodaje de una película y rápidamente se convierten en pequeñas estrellas del cine. Su popularidad crece de una manera inesperada,
y los Minions comienzan a disfrutar de una vida llena de fama, dinero, fiestas y admiradores. Pero la fama no dura para siempre. Cuando el cine comienza a incorporar sonido y llegan las famosas películas habladas, los Minions tienen un problema bastante grande. Nadie entiende su idioma, el minionés. Poco a poco pierden su popularidad y terminan prácticamente en la calle. Es entonces cuando James y Henry descubren que realmente disfrutan haciendo películas. En lugar de volver simplemente a buscar otro villano al que servir, deciden intentar crear su propia película de monstruos. Para conseguir criaturas realmente aterradoras, utilizan un antiguo libro de hechizos que pertenecía a uno de sus antiguos jefes. Por supuesto, las cosas salen completamente mal. Los monstruos que consiguen despertar no están interesados en participar tranquilamente en una película. Empiezan a causar problemas y la situación rápidamente se convierte en una amenaza para todo el mundo. Ahora los Minions tienen que trabajar juntos para solucionar el desastre que ellos mismos provocaron. Uno de los aspectos más interesantes de Minions and Monsters es su ambientación. La película juega con la estética del Hollywood clásico y con el cine mudo, algo que le permite crear situaciones visuales muy divertidas. Los Minions funcionan especialmente bien en este contexto, porque gran parte de su humor depende de las expresiones, los movimientos exagerados y las situaciones físicas. La animación también es uno de los puntos fuertes. Los escenarios están llenos de detalles, y las escenas con los monstruos ofrecen momentos bastante espectaculares. Además, la película mantiene un ritmo rápido, por lo que constantemente están ocurriendo nuevas situaciones. En cuanto al humor, hay muchos momentos diseñados principalmente para los niños, pero también existen algunos chistes y referencias que pueden resultar más entretenidos para los adultos. La película sabe perfectamente qué tipo de público tiene, y no intenta convertirse en algo demasiado serio. No todo es perfecto. La historia tiene una idea inicial bastante original, pero en algunos momentos termina recurriendo a fórmulas conocidas de la franquicia. Algunos críticos han señalado precisamente que la interesante idea relacionada con Hollywood termina perdiendo fuerza cuando la película entra de lleno en el caos habitual de los Minions. Aún así, Minions and Monsters consigue ser una película entretenida, divertida y fácil de disfrutar en familia. No necesita una historia demasiado complicada para funcionar. Su mayor objetivo es hacer reír y ofrecer una aventura llena de personajes extravagantes, monstruos y situaciones inesperadas. En conclusión, Minions and Monsters es una buena opción para quienes disfrutan del humor de los Minions. Su ambientación en el Hollywood de los años 20 le da un toque diferente, mientras que la animación y las escenas de comedia mantienen la película entretenida de principio a fin. Minions and Monsters. Reseña de la película. Minions and Monsters es una nueva aventura animada de Illumination que lleva a los famosos Minions a un escenario bastante diferente, el Hollywood de los años 20, cuando el cine todavía estaba descubriendo todo su potencial. La película combina comedia, monstruos, aventuras y una buena dosis de caos, manteniendo ese estilo absurdo que caracteriza a los Minions. La historia presenta a una nueva generación de Minions, entre ellos James y Henry. Después de pasar por diferentes épocas buscando un amo malvado al que servir, terminan llegando al Hollywood de los años 20. Allí, por accidente, aparecen en el rodaje de una película, y rápidamente se convierten en pequeñas estrellas del cine. Su popularidad crece de una manera inesperada, y los Minions comienzan a disfrutar de una vida llena de fama, dinero, fiestas y admiradores. Pero la fama no dura para siempre. Cuando el cine comienza a incorporar sonido y llegan las famosas películas habladas, los Minions tienen un problema bastante grande. Nadie entiende su idioma, el minionés. Poco a poco pierden su popularidad y terminan prácticamente en la calle. Es entonces cuando James y Henry descubren que realmente disfrutan haciendo películas. En lugar de volver simplemente a buscar otro villano al que servir, deciden intentar crear su propia película de monstruos. Para conseguir criaturas realmente aterradoras, utilizan un antiguo libro de hechizos que pertenecía a uno de sus antiguos jefes.
Por supuesto, las cosas salen completamente mal. Los monstruos que consiguen despertar no están interesados en participar tranquilamente en una película. Empiezan a causar problemas y la situación rápidamente se convierte en una amenaza para todo el mundo. Ahora los Minions tienen que trabajar juntos para solucionar el desastre que ellos mismos provocaron. Uno de los aspectos más interesantes de Minions and Monsters es su ambientación. La película juega con la estética del Hollywood clásico y con el cine mudo, algo que le permite crear situaciones visuales muy divertidas. Los Minions funcionan especialmente bien en este contexto, porque gran parte de su humor depende de las expresiones, los movimientos exagerados y las situaciones físicas. La animación también es uno de los puntos fuertes. Los escenarios están llenos de detalles, y las escenas con los monstruos ofrecen momentos bastante espectaculares. Además, la película mantiene un ritmo rápido, por lo que constantemente están ocurriendo nuevas situaciones. En cuanto al humor, hay muchos momentos diseñados principalmente para los niños, pero también existen algunos chistes y referencias que pueden resultar más entretenidos para los adultos. La película sabe perfectamente qué tipo de público tiene, y no intenta convertirse en algo demasiado serio. No todo es perfecto. La historia tiene una idea inicial bastante original, pero en algunos momentos termina recurriendo a fórmulas conocidas de la franquicia. Algunos críticos han señalado precisamente que la interesante idea relacionada con Hollywood termina perdiendo fuerza cuando la película entra de lleno en el caos habitual de los Minions. Aún así, Minions and Monsters consigue ser una película entretenida, divertida y fácil de disfrutar en familia. No necesita una historia demasiado complicada para funcionar. Su mayor objetivo es hacer reír y ofrecer una aventura llena de personajes extravagantes, monstruos y situaciones inesperadas. En conclusión, Minions and Monsters es una buena opción para quienes disfrutan del humor de los Minions. Su ambientación en el Hollywood de los años 20 le da un toque diferente, mientras que la animación y las escenas de comedia mantienen la película entretenida de principio a fin. Minions and Monsters. Reseña de la película. Minions and Monsters es una nueva aventura animada de Illumination que lleva a los famosos Minions a un escenario bastante diferente, el Hollywood de los años 20, cuando el cine todavía estaba descubriendo todo su potencial. La película combina comedia, monstruos, aventuras y una buena dosis de caos, manteniendo ese estilo absurdo que caracteriza a los Minions. La historia presenta a una nueva generación de Minions, entre ellos James y Henry. Después de pasar por diferentes épocas buscando un amo malvado al que servir, terminan llegando al Hollywood de los años 20. Allí, por accidente, aparecen en el rodaje de una película, y rápidamente se convierten en pequeñas estrellas del cine. Su popularidad crece de una manera inesperada, y los Minions comienzan a disfrutar de una vida llena de fama, dinero, fiestas y admiradores. Pero la fama no dura para siempre. Cuando el cine comienza a incorporar sonido y llegan las famosas películas habladas, los Minions tienen un problema bastante grande. Nadie entiende su idioma, el minionés. Poco a poco pierden su popularidad y terminan prácticamente en la calle. Es entonces cuando James y Henry descubren que realmente disfrutan haciendo películas. En lugar de volver simplemente a buscar otro villano al que servir, deciden intentar crear su propia película de monstruos. Para conseguir criaturas realmente aterradoras, utilizan un antiguo libro de hechizos que pertenecía a uno de sus antiguos jefes. Por supuesto, las cosas salen completamente mal. Los monstruos que consiguen despertar no están interesados en participar tranquilamente en una película. Empiezan a causar problemas y la situación rápidamente se convierte en una amenaza para todo el mundo. Ahora los Minions tienen que trabajar juntos para solucionar el desastre que ellos mismos provocaron. Uno de los aspectos más interesantes de Minions and Monsters es su ambientación. La película juega con la estética del Hollywood clásico y con el cine mudo, algo que le permite crear situaciones visuales muy divertidas. Los Minions funcionan especialmente bien en este contexto, porque gran parte de su humor depende de las expresiones, los movimientos exagerados
y las situaciones físicas. La animación también es uno de los puntos fuertes. Los escenarios están llenos de detalles y las escenas con los monstruos ofrecen momentos bastante espectaculares. Además, la película mantiene un ritmo rápido, por lo que constantemente están ocurriendo nuevas situaciones. En cuanto al humor, hay muchos momentos diseñados principalmente para los niños, pero también existen algunos chistes y referencias que pueden resultar más entretenidos para los adultos. La película sabe perfectamente qué tipo de público tiene, y no intenta convertirse en algo demasiado serio. No todo es perfecto. La historia tiene una idea inicial bastante original, pero en algunos momentos termina recurriendo a fórmulas conocidas de la franquicia. Algunos críticos han señalado precisamente que la interesante idea relacionada con Hollywood termina perdiendo fuerza cuando la película entra de lleno en el caos habitual de los Minions. Aún así, Minions and Monsters consigue ser una película entretenida, divertida y fácil de disfrutar en familia. No necesita una historia demasiado complicada para funcionar. Su mayor objetivo es hacer reír y ofrecer una aventura llena de personajes extravagantes, monstruos y situaciones inesperadas. En conclusión, Minions and Monsters es una buena opción para quienes disfrutan del humor de los Minions. Su ambientación en el Hollywood de los años 20 le da un toque diferente, mientras que la animación y las escenas de comedia mantienen la película entretenida de principio a fin. Minions and Monsters. Reseña de la película. Minions and Monsters es una nueva aventura animada de Illumination que lleva a los famosos Minions a un escenario bastante diferente, el Hollywood de los años 20, cuando el cine todavía estaba descubriendo todo su potencial. La película combina comedia, monstruos, aventuras y una buena dosis de caos, manteniendo ese estilo absurdo que caracteriza a los Minions. La historia presenta a una nueva generación de Minions, entre ellos James y Henry. Después de pasar por diferentes épocas buscando un amo malvado al que servir, terminan llegando al Hollywood de los años 20. Allí, por accidente, aparecen en el rodaje de una película y rápidamente se convierten en pequeñas estrellas del cine. Su popularidad crece de una manera inesperada, y los Minions comienzan a disfrutar de una vida llena de fama, dinero, fiestas y admiradores. Pero la fama no dura para siempre. Cuando el cine comienza a incorporar sonido y llegan las famosas películas habladas, los Minions tienen un problema bastante grande. Nadie entiende su idioma, el minionés. Poco a poco pierden su popularidad y terminan prácticamente en la calle. Es entonces cuando James y Henry descubren que realmente disfrutan haciendo películas. En lugar de volver simplemente a buscar otro villano al que servir, deciden intentar crear su propia película de monstruos. Para conseguir criaturas realmente aterradoras, utilizan un antiguo libro de hechizos que pertenecía a uno de sus antiguos jefes. Por supuesto, las cosas salen completamente mal. Los monstruos que consiguen despertar no están interesados en participar tranquilamente en una película. Empiezan a causar problemas y la situación rápidamente se convierte en una amenaza para todo el mundo. Ahora los Minions tienen que trabajar juntos para solucionar el desastre que ellos mismos provocaron. Uno de los aspectos más interesantes de Minions and Monsters es su ambientación. La película juega con la estética del Hollywood clásico y con el cine mudo, algo que le permite crear situaciones visuales muy divertidas. Los Minions funcionan especialmente bien en este contexto, porque gran parte de su humor depende de las expresiones, los movimientos exagerados y las situaciones físicas. La animación también es uno de los puntos fuertes. Los escenarios están llenos de detalles y las escenas con los monstruos ofrecen momentos bastante espectaculares. Además, la película mantiene un ritmo rápido, por lo que constantemente están ocurriendo nuevas situaciones. En cuanto al humor, hay muchos momentos diseñados principalmente para los niños, pero también existen algunos chistes y referencias que pueden resultar más entretenidos para los adultos. La película sabe perfectamente qué tipo de público tiene, y no intenta convertirse en algo demasiado serio. No todo es perfecto. La historia tiene una idea inicial bastante original, pero en algunos momentos
termina recurriendo a fórmulas conocidas de la franquicia. Algunos críticos han señalado precisamente que la interesante idea relacionada con Hollywood termina perdiendo fuerza cuando la película entra de lleno en el caos habitual de los Minions. Aún así, Minions and Monsters consigue ser una película entretenida, divertida y fácil de disfrutar en familia. No necesita una historia demasiado complicada para funcionar. Su mayor objetivo es hacer reír y ofrecer una aventura llena de personajes extravagantes, monstruos y situaciones inesperadas. En conclusión, Minions and Monsters es una buena opción para quienes disfrutan del humor de los Minions. Su ambientación en el Hollywood de los años 20 le da un toque diferente, mientras que la animación y las escenas de comedia mantienen la película entretenida de principio a fin. Minions and Monsters. Reseña de la película. Minions and Monsters es una nueva aventura animada de Illumination que lleva a los famosos Minions a un escenario bastante diferente, el Hollywood de los años 20, cuando el cine todavía estaba descubriendo todo su potencial. La película combina comedia, monstruos, aventuras y una buena dosis de caos, manteniendo ese estilo absurdo que caracteriza a los Minions. La historia presenta una nueva generación de Minions, entre ellos James y Henry. Después de pasar por diferentes épocas buscando un amo malvado al que servir, terminan llegando al Hollywood de los años 20. Allí, por accidente, aparecen en el rodaje de una película y rápidamente se convierten en pequeñas estrellas del cine. Su popularidad crece de una manera inesperada, y los Minions comienzan a disfrutar de una vida llena de fama, dinero, fiestas y admiradores. Pero la fama no dura para siempre. Cuando el cine comienza a incorporar sonido y llegan las famosas películas habladas, los Minions tienen un problema bastante grande. Nadie entiende su idioma, el minionés. Poco a poco pierden su popularidad y terminan prácticamente en la calle. Es entonces cuando James y Henry descubren que realmente disfrutan haciendo películas. En lugar de volver simplemente a buscar otro villano al que servir, deciden intentar crear su propia película de monstruos. Para conseguir criaturas realmente aterradoras, utilizan un antiguo libro de hechizos que pertenecía a uno de sus antiguos jefes. Por supuesto, las cosas salen completamente mal. Los monstruos que consiguen despertar no están interesados en participar tranquilamente en una película. Empiezan a causar problemas y la situación rápidamente se convierte en una amenaza para todo el mundo. Ahora los Minions tienen que trabajar juntos para solucionar el desastre que ellos mismos provocaron. Uno de los aspectos más interesantes de Minions and Monsters es su ambientación. La película juega con la estética del Hollywood clásico y con el cine mudo, algo que le permite crear situaciones visuales muy divertidas. Los Minions funcionan especialmente bien en este contexto, porque gran parte de su humor depende de las expresiones, los movimientos exagerados y las situaciones físicas. La animación también es uno de los puntos fuertes. Los escenarios están llenos de detalles y las escenas con los monstruos ofrecen momentos bastante espectaculares. Además, la película mantiene un ritmo rápido, por lo que constantemente están ocurriendo nuevas situaciones. En cuanto al humor, hay muchos momentos diseñados principalmente para los niños, pero también existen algunos chistes y referencias que pueden resultar más entretenidos para los adultos. La película sabe perfectamente qué tipo de público tiene, y no intenta convertirse en algo demasiado serio. No todo es perfecto. La historia tiene una idea inicial bastante original, pero en algunos momentos termina recurriendo a fórmulas conocidas de la franquicia. Algunos críticos han señalado precisamente que la interesante idea relacionada con Hollywood termina perdiendo fuerza cuando la película entra de lleno en el caos habitual de los Minions. Aún así, Minions and Monsters consigue ser una película entretenida, divertida y fácil de disfrutar en familia. No necesita una historia demasiado complicada para funcionar. Su mayor objetivo es hacer reír y ofrecer una aventura llena de personajes extravagantes, monstruos y situaciones inesperadas. En conclusión, Minions and Monsters es una buena opción para quienes disfrutan del humor de los Minions. Su ambientación en el Hollywood de los años 20
le da un toque diferente, mientras que la animación y las escenas de comedia mantienen la película entretenida de principio a fin. Minions and Monsters. Reseña de la película. Minions and Monsters es una nueva aventura animada de Illumination que lleva a los famosos Minions a un escenario bastante diferente, el Hollywood de los años 20, cuando el cine todavía estaba descubriendo todo su potencial. La película combina comedia, monstruos, aventuras y una buena dosis de caos, manteniendo ese estilo absurdo que caracteriza a los Minions. La historia presenta una nueva generación de Minions, entre ellos James y Henry. Después de pasar por diferentes épocas buscando un amo malvado al que servir, terminan llegando al Hollywood de los años 20. Allí, por accidente, aparecen en el rodaje de una película y rápidamente se convierten en pequeñas estrellas del cine. Su popularidad crece de una manera inesperada, y los Minions comienzan a disfrutar de una vida llena de fama, dinero, fiestas y admiradores. Pero la fama no dura para siempre. Cuando el cine comienza a incorporar sonido y llegan las famosas películas habladas, los Minions tienen un problema bastante grande. Nadie entiende su idioma, el minionés. Poco a poco pierden su popularidad y terminan prácticamente en la calle. Es entonces cuando James y Henry descubren que realmente disfrutan haciendo películas. En lugar de volver simplemente a buscar otro villano al que servir, deciden intentar crear su propia película de monstruos. Para conseguir criaturas realmente aterradoras, utilizan un antiguo libro de hechizos que pertenecía a uno de sus antiguos jefes. Por supuesto, las cosas salen completamente mal. Los monstruos que consiguen despertar no están interesados en participar tranquilamente en una película. Empiezan a causar problemas y la situación rápidamente se convierte en una amenaza para todo el mundo. Ahora los Minions tienen que trabajar juntos para solucionar el desastre que ellos mismos provocaron. Uno de los aspectos más interesantes de Minions and Monsters es su ambientación. La película juega con la estética del Hollywood clásico y con el cine mudo, algo que le permite crear situaciones visuales muy divertidas. Los Minions funcionan especialmente bien en este contexto, porque gran parte de su humor depende de las expresiones, los movimientos exagerados y las situaciones físicas. La animación también es uno de los puntos fuertes. Los escenarios están llenos de detalles, y las escenas con los monstruos ofrecen momentos bastante espectaculares. Además, la película mantiene un ritmo rápido, por lo que constantemente están ocurriendo nuevas situaciones. En cuanto al humor, hay muchos momentos diseñados principalmente para los niños, pero también existen algunos chistes y referencias que pueden resultar más entretenidos para los adultos. La película sabe perfectamente qué tipo de público tiene, y no intenta convertirse en algo demasiado serio. No todo es perfecto. La historia tiene una idea inicial bastante original, pero en algunos momentos termina recurriendo a fórmulas conocidas de la franquicia. Algunos críticos han señalado precisamente que la interesante idea relacionada con Hollywood termina perdiendo fuerza cuando la película entra de lleno en el caos habitual de los Minions. Aún así, Minions and Monsters consigue ser una película entretenida, divertida y fácil de disfrutar en familia. No necesita una historia demasiado complicada para funcionar. Su mayor objetivo es hacer reír y ofrecer una aventura llena de personajes extravagantes, monstruos y situaciones inesperadas. En conclusión, Minions and Monsters es una buena opción para quienes disfrutan del humor de los Minions. Su ambientación en el Hollywood de los años 20 le da un toque diferente, mientras que la animación y las escenas de comedia mantienen la película entretenida de principio a fin. Minions and Monsters. Reseña de la película. Minions and Monsters es una nueva aventura animada de Illumination que lleva a los famosos Minions a un escenario bastante diferente, el Hollywood de los años 20, cuando el cine todavía estaba descubriendo todo su potencial. La película combina comedia, monstruos, aventuras y una buena dosis de caos, manteniendo ese estilo absurdo que caracteriza a los Minions. La historia presenta una nueva generación de Minions, entre ellos James y Henry.
Después de pasar por diferentes épocas buscando un amo malvado al que servir, terminan llegando al Hollywood de los años 20. Allí, por accidente, aparecen en el rodaje de una película y rápidamente se convierten en pequeñas estrellas del cine. Su popularidad crece de una manera inesperada, y los Minions comienzan a disfrutar de una vida llena de fama, dinero, fiestas y admiradores. Pero la fama no dura para siempre. Cuando el cine comienza a incorporar sonido y llegan las famosas películas habladas, los Minions tienen un problema bastante grande. Nadie entiende su idioma, el minionés. Poco a poco pierden su popularidad y terminan prácticamente en la calle. Es entonces cuando James y Henry descubren que realmente disfrutan haciendo películas. En lugar de volver simplemente a buscar otro villano al que servir, deciden intentar crear su propia película de monstruos. Para conseguir criaturas realmente aterradoras, utilizan un antiguo libro de hechizos que pertenecía a uno de sus antiguos jefes. Por supuesto, las cosas salen completamente mal. Los monstruos que consiguen despertar no están interesados en participar tranquilamente en una película. Empiezan a causar problemas y la situación rápidamente se convierte en una amenaza para todo el mundo. Ahora los Minions tienen que trabajar juntos para solucionar el desastre que ellos mismos provocaron. Uno de los aspectos más interesantes de Minions and Monsters es su ambientación. La película juega con la estética del Hollywood clásico y con el cine mudo, algo que le permite crear situaciones visuales muy divertidas. Los Minions funcionan especialmente bien en este contexto, porque gran parte de su humor depende de las expresiones, los movimientos exagerados y las situaciones físicas. La animación también es uno de los puntos fuertes. Los escenarios están llenos de detalles, y las escenas con los monstruos ofrecen momentos bastante espectaculares. Además, la película mantiene un ritmo rápido, por lo que constantemente están ocurriendo nuevas situaciones. En cuanto al humor, hay muchos momentos diseñados principalmente para los niños, pero también existen algunos chistes y referencias que pueden resultar más entretenidos para los adultos. La película sabe perfectamente qué tipo de público tiene, y no intenta convertirse en algo demasiado serio. No todo es perfecto. La historia tiene una idea inicial bastante original, pero en algunos momentos termina recurriendo a fórmulas conocidas de la franquicia. Algunos críticos han señalado precisamente que la interesante idea relacionada con Hollywood termina perdiendo fuerza cuando la película entra de lleno en el caos habitual de los Minions. Aún así, Minions and Monsters consigue ser una película entretenida, divertida y fácil de disfrutar en familia. No necesita una historia demasiado complicada para funcionar. Su mayor objetivo es hacer reír y ofrecer una aventura llena de personajes extravagantes, monstruos y situaciones inesperadas. En conclusión, Minions and Monsters es una buena opción para quienes disfrutan del humor de los Minions. Su ambientación en el Hollywood de los años 20 le da un toque diferente, mientras que la animación y las escenas de comedia mantienen la película entretenida de principio a fin. Minions and Monsters. Reseña de la película. Minions and Monsters es una nueva aventura animada de Illumination que lleva a los famosos Minions a un escenario bastante diferente, el Hollywood de los años 20, cuando el cine todavía estaba descubriendo todo su potencial. La película combina comedia, monstruos, aventuras y una buena dosis de caos, manteniendo ese estilo absurdo que caracteriza a los Minions. La historia presenta a una nueva generación de Minions, entre ellos James y Henry. Después de pasar por diferentes épocas buscando un amo malvado al que servir, terminan llegando al Hollywood de los años 20. Allí, por accidente, aparecen en el rodaje de una película y rápidamente se convierten en pequeñas estrellas del cine. Su popularidad crece de una manera inesperada, y los Minions comienzan a disfrutar de una vida llena de fama, dinero, fiestas y admiradores. Pero la fama no dura para siempre. Cuando el cine comienza a incorporar sonido y llegan las famosas películas habladas, los Minions tienen un problema bastante grande. Nadie entiende su idioma, el minionés. Poco a poco pierden su popularidad y terminan prácticamente en la calle.
Es entonces cuando James y Henry descubren que realmente disfrutan haciendo películas. En lugar de volver simplemente a buscar otro villano al que servir, deciden intentar crear su propia película de monstruos. Para conseguir criaturas realmente aterradoras, utilizan un antiguo libro de hechizos que pertenecía a uno de sus antiguos jefes. Por supuesto, las cosas salen completamente mal. Los monstruos que consiguen despertar no están interesados en participar tranquilamente en una película. Empiezan a causar problemas y la situación rápidamente se convierte en una amenaza para todo el mundo. Ahora los Minions tienen que trabajar juntos para solucionar el desastre que ellos mismos provocaron. Uno de los aspectos más interesantes de Minions and Monsters es su ambientación. La película juega con la estética del Hollywood clásico y con el cine mudo, algo que le permite crear situaciones visuales muy divertidas. Los Minions funcionan especialmente bien en este contexto, porque gran parte de su humor depende de las expresiones, los movimientos exagerados y las situaciones físicas. La animación también es uno de los puntos fuertes. Los escenarios están llenos de detalles, y las escenas con los monstruos ofrecen momentos bastante espectaculares. Además, la película mantiene un ritmo rápido, por lo que constantemente están ocurriendo nuevas situaciones. En cuanto al humor, hay muchos momentos diseñados principalmente para los niños, pero también existen algunos chistes y referencias que pueden resultar más entretenidos para los adultos. La película sabe perfectamente qué tipo de público tiene, y no intenta convertirse en algo demasiado serio. No todo es perfecto. La historia tiene una idea inicial bastante original, pero en algunos momentos termina recurriendo a fórmulas conocidas de la franquicia. Algunos críticos han señalado precisamente que la interesante idea relacionada con Hollywood termina perdiendo fuerza cuando la película entra de lleno en el caos habitual de los Minions. Aún así, Minions and Monsters consigue ser una película entretenida, divertida y fácil de disfrutar en familia. No necesita una historia demasiado complicada para funcionar. Su mayor objetivo es hacer reír y ofrecer una aventura llena de personajes extravagantes, monstruos y situaciones inesperadas. En conclusión, Minions and Monsters es una buena opción para quienes disfrutan del humor de los Minions. Su ambientación en el Hollywood de los años 20 le da un toque diferente, mientras que la animación y las escenas de comedia mantienen la película entretenida de principio a fin.